Hola, queridos hermanos. Soy la hermana Marisol y les saludo en este día y quisiera compartir con ustedes algún mensaje corto quizás de la palabra del Señor. Y quisiera, antes de ello, saludar a todos, como decía anteriormente, saludar a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, a toda la congregación y todos aquellos que también nos siguen sin pertenecer a nuestra congregación, sino que son personas que nos están mirando constantemente y quieren aprender del Señor. ¿Mm? En esta semana, que ha sido una semana difícil, complicada, el tiempo que estamos viviendo sabemos que no es un tiempo a lo mejor grato, pero aquí queremos darle una palabra de ánimo, de consuelo y decirle que el Señor está al tanto de todo lo que sucede. Esta quizás sea una Semana Santa diferente, distinta, especial, pero es un tiempo de recogimiento también, es un tiempo para estar en familia, para estar con los nuestros. Y para ello quería compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que está en el capítulo 3 del libro de Juan, y dice así, dice que hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, ya siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas espirituales celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, mira, esto es maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una porción hermosa de la palabra que nos habla, ¿cierto? El libro de Juan es un libro maravilloso en el cual nos relata cosas que en los otros evangelios no se relatan, hermosas, preciosas. Y en este capítulo hermoso, que es el capítulo 3, nosotros vemos la experiencia de un hombre llamado Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿cierto? Este era un principal entre los judíos, era un sacerdote. Los fariseos, perteneciente a un grupo llamado los fariseos eran alrededor de 600 más o menos, y dentro de esto había un grupo más reducido que era el grupo de los líderes de los fariseos, que era el Sanedrín. El Sanedrín se constituía más o menos alrededor de 70 personas, 70 sacerdotes que eran los principales, entre muchos, y este hombre, Nicodemo, era del Sanedrín. Me llama la atención, ¿cierto?, que este hombre, siendo un fariseo, que era un poco opuesto a la palabra de lo que el Señor enseñaba, venga al Señor y dice, mire lo que dice en el versículo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire qué hermoso.
hay unos pensamientos, hay dos pensamientos. Hay una línea que dice que este Nicodemo vino de noche porque en realidad tenía miedo de estar en el día, de venir en el día, y por eso vino de noche. Pero yo me inclino más por un pensamiento que dice que vino de noche porque en realidad el que no tenía tiempo era Jesús. Jesús ya era conocido por el milagro de las bodas de Caná cuando convirtió el agua en vino y por otros sucesos. Entonces ya Jesús tenía fama, ya Jesús era conocido. Entonces había una multitud que le seguía y este hombre tenía que buscar un momento para hablar con él, tenía que buscar una instancia donde pudiera estar a solas con él. ¿Ah? Por eso que este Nicodemo viene de noche, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, y sabemos que has venido de Dios, y sabemos, aquí está involucrando, no solamente se involucra él, sino que al parecer no era él solo que tenía este pensamiento de que él venía de Dios, sino que habían otros. Al parecer había más fariseos que querían saber realmente cuál era su doctrina, su pensamiento, porque estaban asombrados de lo que el Señor hacía. A ellos le causaba extrañeza. Dice que nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Entonces había en ellos una curiosidad, querían saber, querían entender, querían ir más allá. Como al vez quizás tú sientes esa curiosidad, a lo mejor tú sientes ese pensamiento y dices, oh, hay algo aquí, algo está pasando, yo quiero entender, quiero saber más, quiero comprender más. Y esto le sucedía. ¿Mm? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, qué maravilloso es el Señor, porque aún en el tiempo de descanso, que se supone que era la noche, hay tiempo para todos. Eso te quiero decir en este momento. No pienses que con todo lo que está pasando en el mundo, hay tanta preocupación que tú dices, pucha, Señor, con la pandemia que vivimos en este mundo, la gente que se muere aquí y allá, ¿qué tiempo puedes tener tú para mí? Pero yo quiero decirte en esta tarde que Jesús tiene todo el tiempo para ti. No eres inoportuno para el Señor. Si tienes una necesidad, si hay curiosidad en tu vida por saber algo, ve al Señor, anda al Señor. Él quiere escucharte. Aún cuando este hombre pensaba, ¿cierto?, que no iba a tener ese tiempo. Jesús se daba ese tiempo, qué maravilloso. Jesús en su tiempo de descanso tiene tiempo para él. Recuerde usted que Jesús era un hombre, tenía necesidades, se cansaba de todo, pero aún así tiene tiempo para Nicodemo y le habla de algo maravilloso que Nicodemo no había escuchado jamás. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no se cierra a lo sobrenatural. Nicodemo no le dice a Jesús, no, eso no es posible, sino que él le pregunta a Jesús, ¿puede acaso suceder esto? ¿Puede acaso un hombre? Y le hace en señal de pregunta, no es una negación de no, no es así, sino que Nicodemo le dice, oh, ¿puede suceder acaso esto? ¿Puede ser que un hombre por segunda vez entre en el vientre de su madre? Porque Nicodemo tiene hambre de saber. Nicodemo es movido por la curiosidad, es movido porque quiere algo nuevo, diferente, distinto, y está dispuesto a pagar el precio. Si Jesús le dice que sí, si Jesús le hubiese dicho sí, un hombre puede nacer de nuevo y meterse en el vientre de su madre, yo creo que Nicodemo lo cree porque él está abierto, está expectante, él quiere entender, quiere saber lo que está sucediendo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Nicodemo, aunque no entiende, permiso, Nicodemo, aunque no entiende lo que está sucediendo, le pregunta al Señor y Jesús le dice algo maravilloso.
De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habla a Nicodemo, ¿cierto? Aunque de dos tipos de nacimiento, un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Algunos dicen que cuando Jesús habla de que nace, tiene que nacer del agua, se refiere al bautismo, pero yo me inclino más a pensar de que Jesús se refiere a lo que se provoca dentro del vientre de una mujer. Recordemos que el bebé está durante 9 meses dentro de una placenta que está llena de agua. Entonces yo creo que se refiere a eso, se refiere a que el hombre nace, ¿cierto? Cubierto de agua, él se desarrolla en todo un ambiente de agua durante 9 meses. Pero Jesús añade algo hermoso, le revela a Nicodemo que hay dos tipos de nacimiento, un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Nicodemo queda revolucionado. Nunca nadie, ni los fariseos, ni los maestros de la ley, ni los filósofos que tenían, ni los profetas jamás habían mostrado en las escrituras que existían dos tipos de nacimiento. Nicodemo está fascinado. Nunca jamás nadie le había dicho algo así. Él pensaba que uno nacía una sola vez y después moría como todos los seres humanos. Pero aquí Jesús le revela algo maravilloso. Hay dos tipos de nacimiento. Uno físico, que se produce cuando el bebé crece en el vientre de la madre, pero también hay un nacimiento espiritual. Y mire lo que dice Jesús. Después dice en el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay dos tipos de nacimiento, le dice. Hay un nacimiento físico que es el que tú experimentaste durante todo este tiempo, Nicodemo. Durante toda tu vida experimentaste el nacimiento físico, pero quiero decirte que hay un nacimiento espiritual. ¡Qué increíble! Este hombre toda la vida creyó que existía solamente un tipo de nacimiento que era el físico, pero aquí Jesús le dice que hay otro tipo de nacimiento que es un nacimiento que no tiene nada que ver con lo físico, sino que es un nacimiento espiritual. Nicodemo queda maravillado, queda extasiado, no puede creerlo, por eso Jesús le dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría nacer de nuevo? ¿Cuántas veces tú has dicho, cómo quisiera tener otra oportunidad de vivir? ¿Cómo quisiera tener otra oportunidad de nacer para poder realizar tantas cosas, para no volver a cometer los mismos errores que cometí? Cuando Jesús le dice a Nicodemo esto, yo creo que Nicodemo lo pensó y dijo, no puede ser. No sé si Nicodemo se sentía culpable, responsable de alguna acción que cometió, no lo sé, pero tiene que haber quedado muy impactado al saber que existía otro tipo de nacimiento en el cual él podía empezar a hacer las cosas de nuevo. Quedó maravillado, ¿cierto? Y aquí dice algo más hermoso, porque Nicodemo está extasiado, Nicodemo está maravillado, o sea, se puede experimentar de nuevo el comienzo, el origen. ¿Se puede volver a hacer las cosas bien si las hemos hecho mal? Y aquí Jesús le dice algo maravilloso. Porque aquí no solamente le revela que hay un tipo de nacimiento, dos tipos, perdón, de nacimiento, sino que también le revela del carácter de esta nueva naturaleza que existe en el hombre. Mire lo que dice. Dice en el verso 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Este nuevo nacimiento o esta nueva criatura que nace, le dice Jesús, es una criatura que no está sujeta a reglas, que no está sujeta a parámetros, que no está sujeta a leyes. ¿Sabe lo que le está diciendo a Nicodemo, que era un fariseo, que había crecido enseñado en el Tanaj, que había crecido aprendiéndose los mandamientos, que había crecido
rigurosamente lavándose las manos más de 10 veces al día, que había crecido todos los días ofreciendo sacrificios por sus pecados, que había crecido aprendiéndose los rollos de los profetas, que había crecido en más de 400, podríamos decir, más de 400 mandamientos que ellos habían añadido a las escrituras. Un hombre que vivía bajo constante rigor por no cumplir o obedecer, no toques, no guste, no hagas, no mires. ¿Sabe lo que significa para este hombre que Jesús le esté diciendo cuál es el carácter de esa nueva naturaleza? Y le dice, Nicodemo, este nuevo hombre que nace es un hombre libre. Eso es lo que le está diciendo. Es un hombre libre que no está sujeto a leyes, que no está sujeto a parámetros, que no está sujeto a rigor, que no está sujeto a un carácter definido. Es un hombre que puede ir de allá para acá, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es un hombre en plena libertad. Ese es el carácter de la nueva naturaleza. Tú que estás escuchando a través de lo que yo estoy enseñando en esta tarde o en este momento, quiero decirte a ti, a lo mejor que vives bajo reglas, bajo parámetros de religiosidad, de conducta, bajo el rigor de ciertas, podríamos decir, dogmas que se nos imponen a veces por llamarnos o ponernos un letrero de religioso. Quiero decirte que hay un nacimiento maravilloso, que no tienes que hacer nada, nada, nada para nacer de nuevo, solo creer que Dios no te exige nada, porque la salvación no es por obras de hombres, sino que por gracia. Y la gracia es un regalo maravilloso de Dios. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no se acercan a la iglesia, al Señor, porque desgraciadamente en las iglesias hemos cometido el error de hacerles pensar a la gente de que para participar de podríamos ver nuestras reuniones, de nuestros cultos, de nuestras instancias, tenemos que vivir una cierta conducta o un parámetro, o tenemos que vestir o hablar de cierta manera, o conducirnos de cierta manera, o dejar esto o aquello. Pero mira lo que dice Jesús. Qué maravilloso. Habla de un espíritu libre. Habla de que este hombre nuevo es como el viento que va de allá para acá, en plena libertad, que no está sujeto a nada. Qué maravilloso. Qué maravilloso que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, en realidad quieres esta nueva naturaleza, quieres este nuevo nacimiento en tu vida, libre de prejuicios, libre de tus dogmas, libre de tus rigurosas enseñanzas. ¿Quieres esto? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Wow! Un hombre que está dispuesto a dejar todo, todo lo que él ha aprendido, ha entendido, referente al servicio al Señor. Este hombre está dispuesto a darlo todo. ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunta, le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, le dice, yo quiero esto, yo quiero esta nueva vida, yo quiero esta nueva naturaleza, yo quiero este nuevo nacimiento, yo lo quiero para mí, pero dime cómo lo hago, dime por favor cómo hacerlo. Este Nicodemo tiene hambre de Dios, del Dios verdadero. Yo sé que ahí detrás de esta cámara hay personas que tienen hambre de Dios, que están cansados de la liturgia, del engaño, de la mentira, cansados de ver cosas, que se dicen tantas cosas que no se hacen, están cansados de la religión, desilusionados, porque la religión no nos ayuda en nada, amigo, hermano, no nos ayuda. Pero aquí nosotros encontramos a este hombre que está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús, por comprender lo que Jesús quiere enseñar. Qué hermoso, qué maravilloso, qué grande es Nicodemo, qué amor hay en Nicodemo, un verdadero hombre de Dios. ¿Mm?
Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Eres tú un hombre entendido y no entiendes esto? Es un llamado de atención a los religiosos de ese tiempo. No entendían, creían estar cerca de Dios, creían enseñar lo que Dios quería para los hombres, pero no entendían nada, nada, no comprendían. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que es, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Nicodemo está enfrente de Jesús, pero aquí no es Jesús. Jesús dice, de cierto te digo que lo que, de cierto decir, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. La Trinidad está aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí. Nicodemo con esa hambre, esa sed de Dios, ese deseo de entender, de comprender esta nueva naturaleza, de comprender lo que Jesús hacía, ha traído al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder hablarle. Y aquí nosotros vemos revelada la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu hablan y dicen que no han recibido, y vosotros no recibisteis nuestro testimonio. No habían recibido lo que el Señor quería. Si os he dicho, le dice, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Si lo básico Jesús le había enseñado, les había mostrado lo básico, si le dijera de qué se componía el universo, lo que Él tiene para nosotros allá en ese tercer cielo, si Él dijera eso, ¿cómo le iban a creer si ni siquiera era capaz de recibir al Hijo? Eso está tratando de decir. Nadie subió al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie, dice, nadie ha subido al cielo. Yo he descendido. Él descendió por nosotros. En este tiempo en cual recordamos su muerte, es el tiempo que nosotros debemos recordar esto también. Él vino por nosotros. No fuimos nosotros a buscarlo. Nosotros no subimos a pedirle ayuda. Él vino. Dice que Él descendió del cielo para ayudarnos, para socorrernos, para animarnos, para decirnos que hay una naturaleza maravillosa que Él quiere compartir con nosotros, que es su naturaleza espiritual, para decirnos a nosotros que hay una segunda oportunidad de empezar de nuevo. Y dice algo más hermoso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pasaje en el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, que nos habla de una situación muy especial. Dice que en el capítulo 21 habla de que el Señor le dio una gran victoria a su pueblo que iba pasando por el desierto y pudieron derrotar a sus adversarios, sus enemigos. Y el versículo 3 termina diciendo, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó al nombre de aquel lugar Oma, que quiere decir destrucción. El Señor derrota a los enemigos de los judíos que estaban en el desierto. El Señor los bendecía, los ayudaba, pero después de eso el pueblo se desanimó. El pueblo perdió ánimo, perdió fuerza. El pueblo se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidó. Se olvidó de que Dios lo había sacado como mano poderosa del desierto, que lo había rescatado, que los había liberado. Se olvidó. Se hastió. ¿Sabe de qué? Se hastió del maná. Se hastió del maná.
Y dijo, ¿sabe qué? Estamos cansados. Dijeron, no sé, ¿sabe qué? Estamos cansados de comer maná, estamos aburridos, nos sacaste a este desierto para puro matarnos y todo. Y se hastió el pueblo y habló en contra de Moisés y en contra de Dios. Eran malos de corazón, eran perversos de corazón. Como si Dios le había dado tanto, se hastiaban, como renegaban en contra de Dios. Y Dios estaba molesto con este pueblo, estaba molesto por su actitud, por su conducta, y dice que mandó una serpiente que los mordían, y cuando los mordían ellos morían. Cuando empezó a suceder esto entre medio del pueblo y empezaron a acontecer todas estas cosas, ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error. Ellos volvieron en sí y dijeron, pucha, le dimos las patas, nos equivocamos. Dios, perdónanos. Y fueron de Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, hicimos mal, murmuramos contra ti, murmuramos contra Dios. Por favor, estamos arrepentidos, ya no queremos que nadie más se muera. Por favor, dile a Dios que nos perdone. Dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, mira, anda, construye una serpiente de bronce ardiendo, al parecer era una especie de antorcha, y levántala muy alto. Y todo aquel que sea picado por la serpiente y mire hacia la serpiente, será sano. Y así lo hizo Moisés, levantó la serpiente en el desierto, que era como una antorcha, y cada vez que alguien era mordido por las serpientes en el pueblo y miraba a la serpiente de bronce, recibía sanidad. Jesús dice algo maravilloso aquí y recuerda este hecho increíble. Y dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue algo sin vida. La serpiente era un metal de bronce que era capaz de sanar. Jesús fue nuestra serpiente. Él fue levantado. Él fue levantado así como se levantó la serpiente en el desierto. Y todo aquel que mira esta cruz vivirá y no morirá. Esos hombres fueron sanados por la serpiente de bronce físicamente, pero iban a morir en algún momento por vejez, por enfermedad, iban a morir. Mas nosotros, todos aquellos que hemos creído en Jesús y hemos mirado a la cruz que simboliza esa serpiente del pasado, no moriremos. No solamente seremos sanados, sino que viviremos eternamente y seremos perdonados de nuestros pecados. Termina diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Nicodemo quedó extasiado. Nicodemo quedó impresionado con lo que Jesús le habló, de que había una nueva naturaleza y de que un día, no muy lejano, él se alzaría sobre aquel monte y traería para la humanidad salvación y perdón de pecados. Lo que estamos viviendo hoy día como nación y como pueblos de la tierra es tremendo, es tremendo, es terrible. La muerte física de muchos seres queridos y amados, que Dios lo ha permitido, porque nada, hermano, amigo, nada sucede sin que Dios lo permita. Pero quiero decirte algo. Jesús, en esa cruz maravillosa que se alzó, trajo para ti y para mí sanidad y vida para siempre, vida eterna. Y no es una vida difícil ni complicada, es una vida maravillosa, llena de esperanza,
No que siempre todo salga bien, porque eso sería mentir. Pero Él nos da la capacidad para soportar el dolor, la angustia, la aflicción. Y lo tenemos a Él como nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro consuelo. Esa nueva naturaleza que está en nosotros nos da la capacidad para soportar todo lo que estamos viviendo. Porque si no lo tuviéramos en nuestro corazón, te prometo que estaríamos angustiados, tirados en el suelo, afligidos. Pero nosotros que sabemos que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús está con nosotros, que Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia, te queremos invitar a ti, queremos pedirte a ti que leves tu corazón a Jesús, que mires a esa cruz maravillosa que se alzó como la serpiente en el desierto y puedas venir a Él en estos momentos en los cuales necesitamos que alguien nos consuele, que alguien nos anime, que alguien nos levante. Yo te invito, cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias porque su palabra es maravillosa. Él es maravilloso y está allí para bendecir nuestra vida, para animarnos, para alentarnos, para levantarnos y decirnos que no estamos solos. Él está con nosotros y su naturaleza maravillosa, la del Espíritu, está en nosotros. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por hombres como Nicodemo que se atrevieron, Señor, a romper con las estructuras y estuvieron dispuestos a ir adelante. Gracias con hombres curiosos como él, que fueron capaces de ir de noche para poder saber la verdad de Dios. Gracias. Sé que hay muchos a través de Facebook y de las comunicaciones que están deseosos de Dios, que quieren de Dios, pero las reglas, las normas, a veces los dogmas no les impiden. Pero yo te pido por ellos. Te pido que tú les bendigas. Te pido que tú les llenes sus corazones. Que en estos momentos que el mundo tiene aflicción y dolor, ellos puedan sentir el consuelo de tu presencia. Que tu Espíritu Santo vaya ahora a sus corazones a llenarles, a nutrirles, a fortalecerles. Que el Señor levante sus vidas, Padre, levanta sus vidas, levanta, anímales como a nosotros nos has animado, porque a nosotros nos has dado esperanza y consuelo, porque sabemos a quién tenemos en los cielos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en medio de este dolor, de esta prueba. Sabemos que no nos abandona porque esa naturaleza maravillosa de Cristo está en nuestros corazones. Y yo te pido que en esta hora, en este momento, tú vayas al corazón de aquellos que nos están mirando y les des el consuelo. Y si hay alguno que no te tiene en su corazón, en este momento te pido por aquel, Señor. Te pido por aquella, Señor. Te pido por ese hombre, esa mujer, ese joven, Señor, que tiene la necesidad de recibir tu consuelo, tu fortaleza. Llévate los miedos que hay en el corazón, Señor. Y dile a todos aquellos que tú les amas, Señor amado. Y que viniste para salvarles y no para destruirles, Señor. Que viniste para darle una esperanza de vida, Señor amado. Padre, te damos gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga. Les invito a seguir durante toda esta semana. Vamos a estar compartiendo un pensamiento, una palabra, una reflexión que tiene que ver con Jesús, que es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos a Dios fortaleciendo nuestra vida. Todo esto lo podemos llevar si Dios está con nosotros y Él nos da la fuerza para poder salir adelante. Así que yo les invito a fortalecerse en el Señor, a buscar de Dios, a tener un tiempo de intimidad con Él, en lo secreto, en lo oculto. Que el Señor les bendiga y nos vemos.